Bien, jóvenes, hoy 22 de septiembre del 2020 estoy con Grupo Bachillerato. Vamos a ver Historia de México 2. Eh, Vamos a ver la etapa del porfirismo, así a grandes rasgos. Se puede decir que el término porfirista se toma de Porfirio Díaz, quien fue el gobernador, perdón, bueno, sí, el gobernador de México, presidente de México entre 1877 y 1910, cuando es quitado por Francisco y Madero. Las características del porfiriato, pues podemos decir que en la política era una dictadura, se reelegía, tuvo diferentes gobernadores amigos de él. Por ejemplo, en Sinaloa tuvo a Francisco Cañedo, en Chihuahua tuvo a Terrazas, en Chiapas tuvo a Sebastián Escobar, es decir, a los que lo apoyaron en la revolución de Tuxtepec de 1876. Cuando llega al poder un año después, los pone en los diferentes estados. Dentro de las características económicas tenemos de que la inversión era para los extranjeros. La economía era muy buena para los extranjeros, pero el pueblo, en el aspecto social, había mucha desigualdad, mucha pobreza. La mayoría de la gente andaba descalza, tenían hambre. Por ejemplo, en Culiacán, la ciudad de Culiacán, que en ese entonces era pues muy pequeña, abarcaba nada más lo que es donde está el río, del río Humaya, llegaba hasta donde está el Parque Revolución, y del Panteón San Juan, que aún no existía porque se va a construir en 1910, desde el Panteón San Juan, donde está el mercado Rafael Buelna, iba hasta donde hoy está la UAS, donde está el estadio universitario. Toda esa parte era lo que existía de Culiacán. Era una ciudad muy pequeña. Cuando llovía había muchos charcos, cuando no llovía pues había mucho polvo. Andaban ahí los animales, la gente hacía sus necesidades en las basinicas y los tiraba en la calle. Había poca higiene, había epidemias también, había mucha pobreza, mucha desigualdad, mientras que los ricos pues comían bien, dormían bien, casi no trabajaban y eran los dueños de los medios de producción, eran los que mandaban pues en la sociedad, así como ocurre hoy día. Bien, ahora entro a una etapa de crisis porque en 1908 va a haber una huelga cananea, otra en Río Blanco, Veracruz. Había mucho descontento, había una prensa crítica del gobierno que hacía caricaturas, que ya vimos en una actividad anterior, la actividad 4. Perdón, la actividad 5, había una oposición muy, si se quiere, raquítica, muy débil, pero había una oposición al régimen de Díaz que era apoyada por Estados Unidos. De hecho, Kenneth Turner escribió un libro que se llama México Bárbaro. Este libro hace una descripción de la sociedad y la economía mexicana durante el régimen porfirista, pero sataniza al porfirismo para tener una justificación y permitir que Estados Unidos se metan en los intereses políticos y económicos de México y quiten a Porfirio Díaz y apoyan a Madero, quien de hecho estudió y en 1910 escapó a San Luis, Missouri, y desde allá redactó el Plan de San Luis en 1910, donde desconocía a Porfirio Díaz, desconocía la reelección de él y convocaba a una revolución el 20 de noviembre de 1910, me parece que a las 6 de la mañana. Sí, es el único plan que convoca una revolución y le pone lugar y fecha. Bien, toda esta crisis política no había un pueblo mexicano harto de Porfirio Díaz, sino que había una influencia yanqui, una influencia estadounidense que buscaba quitar al viejo dictador y poner a uno nuevo. De hecho, se va a lograr porque se crea el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, en el 46, que tiene un antecedente en el 38, en el PRM, y como un abuelito se puede decir en el PNR, Partido Nacional Revolucionario, hecho por Elías Calles para aglutinar a la clase trabajadora y que votaran por él. Entonces, habían huelgas, había manifestaciones, había un partido antireeleccionista con los Flores Magón que fueron expulsados, golpeados en Estados Unidos, fue expulsado Francisco Madero y eso provocó que cuando se diera esta inconformidad se buscara la renuncia de Díaz. Y Díaz renuncia en 1911 y muchos dicen que ahí terminó la Revolución Mexicana en 1911 porque se logró quitar a Díaz del poder. Pero ¿qué pasa? Había un gobernador que era gobernador de
Coahuila, don Venustiano Carranza, que en los 80 fue gobernador de Coahuila, era un porfirista de hueso colorado, pero que logra reformar la Constitución de 1857. ¿Y quién va a ser el presidente? Pues Venustiano Carranza. Entonces Carranza, un antiguo porfirista, llega a ser presidente sin Porfirio Díaz. Es decir, la Revolución Mexicana fue una guerra civil donde se buscó quitar a los porfiristas, pero en la Constitución de 1917 ganó un porfirista que era Carranza. Los pobres siguieron siendo más pobres y los ricos siguieron siendo ricos. Entonces, habría que preguntarnos, ¿hubo revolución? Bueno, hubo una guerra civil. ¿Dónde estaban? En el centro del país estaba Francisco I. Madero, también estaban los diistas con Félix Díaz, su sobrino. En el norte estaba Villa, el de los pocos que fueron realmente revolucionarios. Villa buscaba tierras para su grupo. En el sur, en Morelos, estaba Emiliano Zapata, que buscaba tierras para sus indígenas y campesinos de Morelos, porque él había sido presidente de Necuilco. Si se dan cuenta, Zapata siempre anda bien vestido, en buenos caballos, es decir, era de la élite. Carranza había sido gobernador, era de la élite. Victoriano Huerta también, él va a lograr llegar a la presidencia. Luego matan a Madero porque no cumplió las promesas que hizo en campaña. Lo desconoce en 1912 con el plan de Ayala Zapata. Luego matan a Zapata. Lo manda a matar Carranza. Luego Obregón mata a Carranza en 1920 en Tlaxcalaltongo, Puebla. Luego a Huerta lo matan. Finalmente, el gran ganador, en la primera etapa, el gran ganador va a ser Madero. Luego va a ser ganador Carranza. Luego va a ser ganador Obregón. Y él impone a los sonorenses en el poder. Toda esa gente de Sonora, como él, como Plutarco Elías Calles, Obregón, van a gobernar el país, van a ser presidentes. De hecho, el maximato es una etapa de gobierno en la cual Plutarco Elías Calles va a ser presidente de México y cuando él termina la presidencia sigue mandando, ¿sí? Sigue mandando, va a ser el poder atrás de la silla. Van a haber 3 presidentes, Abelardo L. Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio y no recuerdo el otro, pero van a ser 3 presidentes, pero quien realmente gobernaba va a ser Plutarco Elías Calles. ¿Por qué maximato? Porque él se decía a sí mismo, yo soy el jefe máximo de la revolución, máximo, maximato. Entonces, ¿quién mandaba? El jefe máximo, por eso se le llamó maximato. Obregón mató a varios generales sinaloenses, mas sin embargo su nombre lo lleva a la principal rúa de Culiacán, de la capital. A pesar de que Obregón no quería a los sinaloenses, tenemos un candidato a la presidencia en la figura de Ángel Flores. Ángel Flores compitió por la presidencia, al igual que luego lo va a hacer Maquillo y lo va a hacer Francisco Labastida muchos años después. Pero la Revolución Mexicana en sí fue eso. Lucha de maderistas contra Díaz, gana Madero, luego lo desconoce Zapata, matan a Zapata, luego Carranza es muerto también, lo mata a Obregón se reelige en 1928, termina los 4 años de periodo presidencial, se reelige, pero León Toral, un fanático católico, le da un papelito en la bombilla cuando está celebrando su reelección y le mete un balazo. Estudios posteriores se han dado cuenta de que no fue León Toral quien lo mató porque tiene 8 balazos de diferentes armas. Entonces fue León Toral y otros que mandaron a matar, bueno, que en este caso que mataron a Obregón. Es decir, va a haber una lucha entre facciones, una lucha entre carrancistas, obregonistas, callistas, y el que va a ganar al final va a ser Calles, porque en 1929 crea el Partido Nacional Revolucionario. Entonces, aquí estamos viendo las etapas del movimiento. El inicio con Madero, plan de San Luis, plan de Ayala, plan de la empacadora, son diferentes planes que desconocen al presidente en turno. Viene Huerta que con el plan de Guadalupe, la escena trágica, matan a Pino Suárez y a Madero. Viene la Convención de Aguascalientes, donde Venustiano Carranza sale victorioso porque reforma la Constitución de 1857 y va a llegar a la presidencia. Finalmente se promulga la Constitución en 1917, una reforma de la del 57. Van a surgir instituciones como el Partido Nacional Revolucionario, en torno al cual van a aglutinar
a los diferentes trabajadores del país, es decir, Calles forma un partido para que la gente vote por él. Ese partido luego se va a llamar PRM, Partido Revolucionario de la Revolución Mexicana, con este señor Lázaro Cárdenas, va a ser la misma función. Y finalmente en el 46 se va a llamar PRI, Partido Revolucionario Institucional, que va a gobernar hasta el año 2000, cuando entra Vicente Fox del Partido Acción Nacional. Termina Fox, entra Felipe Calderón y regresa el PRI en la figura de Enrique Peña Nieto hasta que deja la presidencia cuando entra López Obrador. Bueno, entonces siempre va a estar en la escena política el PRI con diferentes nombres y va a tener, como les dijo Vargas Llosa, una dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque no va a estar una persona en el poder, pero va a estar un grupo en el poder. ¿Y a qué se van a dedicar ellos durante muchos años? A robar, a saquear, como ocurre muchas presidencias en la actualidad, que los funcionarios roban y pues no se les puede poner una ley porque pues tienen paramilitares y el ejército en su poder y ellos pueden hacer y deshacer muchas veces. Ya vemos el grado de violencia que hay en la sociedad porque los mismos políticos lo permiten. Las instituciones en nuestro país están corrompidas y la educación no es una educación liberadora, no es una educación emancipadora que haga al muchacho pensar, nada más lo hace que se llene de conocimiento, pero no cuestiona. Aquí tenemos una imagen de Lázaro Cárdenas, Tata Cárdenas repartiendo tierras, pero las mejores tierras se las dio a los grandes empresarios. Los pobres siguieron siendo pobres y si no, hoy veamos más de 60 millones de pobres, 30 millones de mexicanos en extrema pobreza. El México de las instituciones. Carranza, con su gobierno constitucionalista, Obregón crea la CEP en 1921 con el nazi Vasconcelos, porque Vasconcelos era nazi, era racista, admiraba a los arios. Plutarco Elías Calles forma el Maximato, está la Guerra Cristera y ya empieza el México de las instituciones, como les dije, el PNR, el IMSS, el ISSSTE, el IPN, la UNAM. Lázaro Cárdenas, una política obrera, una reforma agraria, una exploración petrolera, una educación socialista. Cárdenas va a impulsar el socialismo en México, pero un socialismo sui generis, un socialismo mexicano que no se desliga del imperialismo estadounidense, pero tampoco se hace socialista como lo va a hacer después en el 73 Salvador Allende o como lo fue Arbenz en el 54 en Guatemala. Sí, socialismo es lo opuesto al capitalismo y mientras México esté aliado a Estados Unidos, pues siempre vamos a ser capitalistas. Bueno, jóvenes, entonces hasta ahí sería la explicación. Tengo a Nidia, Jimena, Noemí, Manuel, Leonela, Michelle, Elías. Me gustaría escuchar a los jóvenes que vimos poco sobre el porfirismo, luego vimos la etapa armada de la revolución, luego vemos cómo los sonorenses llegan al poder y se crean las instituciones que actualmente tenemos en el país. Por ejemplo, en enero de 1943 se crea el Instituto Mexicano de Seguridad Social, que en Guatemala también va a tener su homólogo, el IX, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también emana de una revolución. ¿Por qué? Porque la revolución es un cambio. Entonces, en México no hubo una revolución, hubo una guerra civil y hubo diferentes facciones que se enfrentaron entre ellas. No se lucharon ricos contra pobres, sino ricos entre ellos luchaban a través de los pobres que, pues como siempre, morían en el campo de batalla. Me gustaría escuchar a los jóvenes. Adelante, cierro mi micro. De manera voluntaria, comentarios. Yo, Adelante, Leonela. ajá, pues prácticamente fue una lucha de poder porque pues todos querían quedar o formar parte de esa élite y pues no hicieron nada por el pueblo, solo pensaban en el dinero y en el poder que podían tener. Muy bien, Leonela, muchas gracias, así es. Como siempre ha sido, ¿no? Es una lucha por el poder. En campaña los políticos pues prometen y prometen, pero ya estando en el poder se dedican a robar. No todos, pero sí se dan muchos casos. Adelante, ¿alguien más? De manera voluntaria, Jimena. Mande.
¿Algún comentario que tenga sobre el porfirismo, sobre la Revolución Mexicana, las instituciones? Pues, pues que opino que no hubo mucho cambio, o sea, con eso de la revolución, pues, o sea, siempre hubo corrupción, pero pues sí formó parte de la historia. Muy bien.